Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Todo este mes hemos estado hablando de que somos iglesia. Hemos hablado de la estructura, hemos hablado del trabajo de esta estructura, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y todo esto lo hacemos con el propósito de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero esto no lo podremos hacer solos. Esto lo tenemos que hacer ayudándonos mutuamente como iglesia. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El pasaje de hoy, este pasaje, hay que leerlo en su contexto. Y el contexto está hablando de la disciplina en la iglesia. El deseo de Dios para sus hijos aquí en la tierra es una vida pura, una vida santa. Es imposible estudiar las escrituras con atención y quedar abrumadoramente convencidos de que Dios busca por encima de todos que su pueblo sea santo y que a Él le ofende el pecado de cualquier clase. Al citar directamente el mandato de Dios a Israel, su pueblo del antiguo pacto, Pedro escribió ese mandamiento para la iglesia de Cristo: sean santos porque yo soy santo. Debido a que Dios está tan preocupado por la santidad de su pueblo, el pueblo también debería estar preocupado por su santidad. La iglesia no puede predicar y enseñar un mensaje que no vive y tener alguna integridad delante de Dios o incluso delante del mundo. Sin embargo, en muchas iglesias donde supuestamente no hay tolerancia por el pecado, en la práctica se tolera mucho. Separar la enseñanza bíblica de una vida diaria es estar transgrediendo la palabra de Dios. Es corromper la iglesia, es afligir al Señor, es deshonrar la palabra y el nombre de Dios. La iglesia siempre ha tenido la necesidad de confrontar los pecados de la gente. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira cómo Dios los mató a causa de su pecado? ¿Recuerdan cómo Pablo en primera los Corintios 11:30 dice que había algunos creyentes en Corinto que estaban enfermos y que incluso algunos habían muerto como resultado de la inmoralidad y despreciar la mesa del Señor? Dios no ha cambiado su actitud en cuanto al pecado y la pureza. Dios está preocupado por eso. Jesús también asegura a su pueblo que Él mismo actúa con ellos cuando se esfuerzan por purificar la iglesia. Por eso dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo se ha malinterpretado muchas veces. Se usa como para decir que en cualquier reunión de adoración o oración, ahí está el Señor. Y es cierto, ahí está, pero la base no es este versículo. Este versículo está hablando acerca de que cuando la iglesia se reúne para disciplinar a alguien, la ley exigía que 2 o 3 testigos estuvieran en ese proceso de disciplina. Y pedir o hacer algo en el nombre de Dios no es pronunciar su nombre sin pedir y actuar según su voluntad. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Cuando el pecado llega a la vida, ese hombre se aparta de la comunidad. Cuanto más aislado esté ese individuo, más destructivo será el poder del pecado sobre él. Y cuanto más profunda sea su participación en el pecado, más desastroso se vuelve su aislamiento. El pecado quiere permanecer aislado y desconocido. Huye de la luz. Y en la oscuridad de lo que no se expresa, envenena a todo el ser humano. Esto puede suceder aún en medio de una iglesia piadosa. El pecado se debe llevar a la luz. Este pasaje nos está diciendo claramente algo, hermanos. El pecado oculto aparta a las personas, hace que la comunión se vuelva una farsa, pero el pecado confesado le ayuda a definir lo que es el verdadero compañerismo con los hermanos en Cristo. No temamos ayudarnos mutuamente, aún a la hora de tomar acciones que conlleven la disciplina en la iglesia. Esto también es ayudarnos mutuamente. Que el Señor te bendiga.